Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Quien les habla, Dayana Arellano. El día de hoy vamos a dar un pequeño resumen sobre mi proceso migratorio. Como es de saber, era solicitante de asilo. Al venir de tercer país, en este caso Ecuador, me han denegado mi asilo y también la residencia por razones humanitarias. Cuando me dieron la respuesta de este trámite, yo estaba trabajando como gerocultora para una empresa de cuidado del adulto mayor y estaba cumpliendo un contrato de 3 meses y me faltaba mes y medio para terminar el contrato. Sin embargo, en vista de que salió negativo el asilo, me quitan automáticamente la documentación y al no tener documentación, obviamente, no hay permiso de trabajo. Por lo tanto, la empresa investiga por medio de su equipo judicial qué debían hacer conmigo y dictaminaron que lo mejor era o que renunciara para yo volver a la empresa, para reengancharme a la empresa, o que ellos me despedían y no podía volver nuevamente a trabajar en esa misma empresa, pero sí en otras sucursales. Nosotros, como personas inmigrantes, por lo general solemos tomar decisiones que nos favorezcan más a nuestro bolsillo. En mi caso, yo consulté con la abogada que siempre he tenido del CEAR, del grupo CEAR, y la mejor opción para mí era que ellos me despidieran porque así me daban mi finiquito. Y también podía pedir el subsidio de desempleo, que acá le llaman el paro, para poder sobrevivir mientras que solicitaba mi arraigo laboral. Porque por tiempos, o sea, yo tengo aquí 2 años y 8 meses, no puedo pedir el arraigo social, pero como trabajé 1 año y ese año lo coticé en la seguridad social, me corresponde pedir el arraigo laboral. Por lo tanto, seguí por ese camino. Lo que pasa es que aquí viene la triste y dura verdad. Yo consigné todos los documentos, que además es un corre-corre, porque si tienes el pasaporte vencido, tienes que invertir 300 y pico en el pasaporte. Si no tienes antecedentes penales, tienes que hacer tus antecedentes penales, que por cierto yo les tengo en mi canal tutoriales para que los hagan ustedes mismos y no paguen a un gestor y les haga el trámite más costoso. Aparte, hay personas que no tienen la bendición, por decirlo así, de que un abogado les ayuda con el trámite de forma gratuita, sino que al contrario tienen que pagar enormes sumas de dinero para poder ingresar este trámite a extranjería. Entonces, bueno, ahora yo estoy cobrando mi subsidio por desempleo, pero por mi inteligencia. ¿Por qué digo esto? Y no quiero sonar arrogante, ni quiero ser una persona, como decimos nosotros los criollos, uy, qué hechona es. Lo que pasa es que cuando yo fui a solicitar ¿mi qué? Uy, se me fue el bombillo, se me fue la luz, las ideas se me fueron. Cuando yo fui a solicitar mi subsidio por desempleo en el CEPE, me atendió una funcionaria súper amable, ella, con todo el ánimo del mundo. Y seguramente ese día ella desayunó alacranes
pobre, necesita ir a un psiquiatra urgentemente porque tenía los dedos súper comidos de la ansiedad que maneja este funcionario público. Y lo que me dio tristeza fue que ella me puso más de una piedrita en el camino para yo no poder disfrutar de un derecho que es mío como trabajadora extranjera aquí en España. Y ella pues me colocó más de una piedrita en el camino y eso hizo que me dieran de baja aquí para resumir, en España baja es cuando te eliminan o te sacan de algo y alta es cuando te inscriben a algo. Entonces ella a mí me dio de baja de la ANVIDE, que es una oficina de empleo y de formación aquí en el País Vasco, que es obligatorio estar allí cuando tú estás desempleado para recibir cierto tipo de ayudas. Entonces, al tener mi NIE vencido, porque eso fue, una bomba tras otra, me quitan mi permiso de trabajo, me llega mi carpeta de ciudadanía que estoy irregular. Y además de eso fue antes de la cita de renovar mi NIE, por lo tanto mi NIE estaba vencido al momento de yo solicitar el subsidio o paro. De aquí en adelante le voy a llamar paro para no estar diciendo subsidio por desempleo. Y bueno, yo me fui a casa bastante triste, me dio una depresión horrible, por eso no he estado activa en redes, por eso no he vuelto a hacer videos, mi gente, porque ustedes no crean que aquí la vida está fácil, no, no. España está sufriendo un golpe económico bastante fuerte, la gasolina está aumentando, la comida está aumentando, se ve progresivamente y lentamente el aumento de todo y lo que tú antes comprabas con 10 euros ya no compras con 10 euros, sino que tienes que comprar lo mismo con 15 euros, entonces se nos repite a veces en la mente o en los recuerdos de forma vaga algo parecido a lo que ya vivimos en nuestros países latinoamericanos. Entonces, bueno, a mí lo que me dio tristeza de ella es que ella me haya a mí hecho la vida imposible, como si ella fuera la que me fuera a pagar a mí el paro de su bolsillo, cosa que no es así, porque como les digo, es mi derecho, porque yo coticé mi año en la Seguridad Social, que es un dinero fijo que te descuentan sí o sí, que lo pueden ver en este video. Y bueno, duré 15 días pensando, porque la empresa al despedirme me liquida y me da un tiempo de vacaciones para yo poder o pedir el paro o conseguir otro empleo. Pero empleo yo no podía conseguir porque pues no tengo permiso, así que tenía que pedir el paro, pero no podía pedir el paro porque me quitaron, me dieron de baja con el NIE y me dieron de alta con el pasaporte. Pero como yo no coticé con el número de pasaportes, sino con el NIE, con el pasaporte no me iban a dar el paro. Bueno, señores, empecé a orar, empecé a pensar de forma tranquila, pacífica, con un tecito, mirando al cielo y buscando la forma de cómo hacer para sobrevivir el tiempo que dura la solicitud del arraigo laboral, que son de 3 a 6 meses o incluso más, dependiendo de la comunidad autónoma donde te encuentres. Entonces imagínate, si tú no tienes ahorros, si tú no puedes cobrar un paro, si tú no puedes trabajar, si tú estás solo, si no hay trabajo en negro, dígame usted cómo hago para sobrevivir, cómo hago para pagar un alquiler, cómo hago para comprar comida, para movilizarme, si me enfermo y necesito un medicamento, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces en esa semana precisamente el gobierno sacó un anunciado que decía que iban a mejorar un poco el tema migratorio por la cantidad de indocumentados que hay aquí en el país y la cantidad de desempleo que hay, pero hay desempleo no por falta de gente que no quiera trabajar, porque gente hay.
gente hay, pero hay dos cosas. Está el inmigrante que está indocumentado, que quiere trabajar y no puede, y está el español documentado que no quiere. ¿Por qué? Por los sueldos. El inmigrante trabaja con sueldos bajos porque de algo tiene que vivir, de algo tiene que subsistir. Vino aquí a salir adelante, vino aquí a sacar a su familia adelante, pero el español muchas veces dice, no, yo no voy a trabajar ahí porque no me conviene, son muchas horas, no me están pagando lo justo, no me están pagando horas extras, me están pagando algo que no vale mi trabajo. Entonces por lo tanto ellos pueden decir que no, porque ellos pueden continuar con su paro o pueden buscar otras opciones. Y sin hablar de los autónomos, porque imagínense, los autónomos no dependen de nadie, dependen de ellos mismos. Entonces es un poco loco el tema aquí, y nosotros como extranjeros, como inmigrantes que estamos aquí, bien sea aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo, nos callamos, no contamos estas cosas a nuestros familiares para que no se preocupen, para que no se estresen, sino que nosotros mismos nos comamos toda esa tristeza, toda esa preocupación, todo ese desespero, porque uno dice, cónchale, o sea, salí de Venezuela para tener un mejor estilo de vida, llegas a Ecuador, es lo mismo, llegas a España, es lo mismo. O sea, señores, no sé a dónde nos va a tocar ir para sacar adelante a nuestra familia, porque la meta ya no es tanto nosotros, porque nosotros estamos aquí y de alguna forma u otra salimos adelante, pero estamos aquí con el sueño de ayudar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que están en Venezuela sufriendo y padeciendo de lo mismo que ya sabemos desde ya hace tantos años. Y bueno, quiero decirles que mi abogada solicitó mi arraigo laboral, lo solicitó en julio. Yo estoy perdida en tiempo, persona y espacio. Lo metió en junio. Yo dejé de trabajar a finales de mayo y a principios de junio ella metió mi arraigo laboral. Entonces sería junio, julio, agosto, septiembre. Más o menos se supone que salir la resolución entre agosto y septiembre. Bueno. Y empecé yo a sufrir porque yo dije, ay, ¿ahora yo cómo voy a hacer? Si no tengo para el paro, ¿qué voy a hacer? Entonces pedí cita en esta oficina en Lambire, pero por otro lado pedí cita con orientación. Y saqué cita de huellas por la policía, y la cita de huellas está para agosto, o sea, haciendo cuentas de que más o menos para esa fecha ya me salga mi resolución. Entonces yo fui y le dije al funcionario que me atendió que yo quería seguir estudiando, pero con el NIE no podía porque estaba inactivo. Y ahí quería que por favor me diera de alta con el NIE porque quería hacer otros cursos, porque hay cursos muy buenos y muy interesantes en esa plataforma. Entonces él me dice, no, pero tú lo puedes hacer con tu pasaporte y tú estás activa en Lambide con tu pasaporte. Yo le dije, sí, pero es que todos mis cursos están por Lambide, por el NIE. No están en el pasaporte y yo quiero hacer mis cursos por NIE. Y entonces él me dice, no se puede porque tu NIE está vencido. Y le dije yo, lo sé, pero aquí está la cita de la policía donde dice que el 15 de agosto tengo renovación de documentos, toma de huellas para renovar mi NIE. Y él me dijo, bueno, si tiene cita está bien. Entonces déjeme ver qué hago. Y el chico me miraba, me dijo, voy a ver si el sistema me deja, porque esto no se debe hacer. Y yo, ay, por favor, ayúdame, que yo no tengo cómo, y no puedo trabajar, no puedo hacer nada, y al menos déjeme estudiar, fue lo que le dije. Y él, bueno, me ayudó, me dio de baja del pasaporte, me dio de alta con el NIE, y le agradecí
le di muchas gracias y yo salí de esa oficina súper contenta, brincando de la alegría y de la felicidad, porque resulta que al otro día justo se cumplían los días para solicitar el paro. Y si yo no tenía ese cambio de estatus de pasaporte a NIE, yo perdía el paro, perdía todo. O sea, lo que me correspondía. O sea, no es solamente que tú lo pierdes y después puedes volver a pedirlo. No, es que si tú no lo pides ahí mismo, lo pierdes y ya, perdido se quedó. O sea, los días que tú cotizaste, se los queda el gobierno. Entonces yo el otro día estaba contenta, fui y solicité mi paro, y por el año trabajado y según el tipo de contrato y las horas trabajadas, me dio un total de subsidio de 3 meses. Entonces pues yo estos 3 meses estoy cobrando 600 euros, que bueno, al menos es algo. Yo al menos puedo ayudar con eso a mi compañero de piso a pagar la mitad del alquiler, puedo comer y puedo sobrevivir y me queda para enviarle algo a mi mamá. Pero sí, señores, es difícil, la espera es dura, tú no sabes qué hacer. Bueno, yo en estos momentos trato de caminar mucho, pero a mí la preocupación me ha dado mucho al insomnio. He perdido mucho lo que es el confort al dormir. O sea, a mí me puede dar sueño, pero yo toco la cama y se me quita el sueño y paso horas y horas pensando. Entonces pues me cansé de eso y fui sincera conmigo misma y hablé con mi terapeuta, porque sí, señores, la salud mental existe y no hay nada más bonito que tener salud mental, señores. Y si ustedes se sienten así como me sentía yo, no hay nada mejor que acudir a un terapeuta, bien sea un psicólogo, bien sea un psiquiatra. Pero yo le agradezco muchísimo mi salud mental ahora es a mi psiquiatra, porque yo sin él no sé qué fuera de mi vida. Ahora duermo, bueno, no duermo tan bien, pero tampoco tengo insomnio de todo, no sé si me explico, o sea, duermo pero no duermo. Lo único que sí es que ya las voces de mi mente se callaron, ya no pienso tanto, es más, no pienso, yo voy para ir por la calle y voy viendo videos de eso, pero ya mi mente reposa, está en paz, así no tenga trabajo, así no sepa qué va a hacer de mi vida, así recuerde que tengo 2 años y 9 meses esperando la homologación a grado de enfermería, así sepa que no sé si me vayan a devolver mis licencias de conducir, aunque las haya pedido ya a la DGT. No sé, señores, simplemente cada quien vive su vida, cada quien tiene una historia distinta, cada quien tiene un proceso diferente. Y pues bueno, yo les comento el mío porque pues hay muchas personas que ahorita están desesperadas por los grupos de Telegram pidiendo ayuda, porque tienen desconocimiento de que ¿y ahora qué hago? Me negaron la tarjeta roja, me negaron el asilo, me negaron las razones humanitarias, ¿ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hay personas que ni siquiera pueden hacer nada y les toca aguantar en negro el tiempo que les toca para poder pedir el arraigo social, y señores, eso no es fácil, no es nada fácil. Así que para todos aquellos que me oyen, todos aquellos que me ven, que a veces suelen pedir dinero por cosas de vanidad, diría yo, ¿no? Que piensen un poquito más en que las horas que nosotros trabajamos aquí son horas trabajadas desde el primer minuto hasta el último minuto. Aquí nadie te regala nada, sea negro o sea legal. Y nada, pues me toca esperar, estoy esperando, ya voy en la mitad de la espera. Todos los días me meto en todas las páginas, en la de la DGT para ver lo de mis licencias, en la del Ministerio de Universidades para ver lo de mi título, que ya pedí incluso un reclamo porque han pasado 3 meses y no me han dicho qué papel falta.
y para ver cómo va mi trámite de arraigo laboral. Entonces, pues señores, ese era una pequeña historia hoy en mi canal de YouTube. Espero poder recuperar mis energías porque no les miento, me siento cansada física y emocionalmente. Es frustrante tener 30 años, ser un profesional, haber dado toda tu vida estudiando, enorgulleciendo a tus padres, llevando a su casa un profesional con vocación de servicio, con vocación de enseñanza, con vocación de todo. Y que tú salgas al extranjero con ganas de explotar tus conocimientos, con ganas de explotar tu calidad de profesional y no puedas porque te ponen 1001 barreras a donde vayas. A donde vayas siempre te vas a conseguir un muro, pero lo importante es seguir y no desistir. La vida es bella y hay que vivirla y hay que darle azúcar, como dijo nuestra Celia Cruz. Bueno, señores, yo espero no haberles hecho muy largo este video. Por lo general suelo hacerlo corto para no aburrirlos, para no hacer el tema tedioso, pero de verdad me dio pereza hacer todo esto en un video así bien bonito, así que preferí hacer un videoblogger. Entonces, bueno, señores, ya los puse al día con mi situación migratoria. Esperaremos y pues cualquier cosita, lo que siempre les digo, a mí me gusta compartir mucha información, yo no soy para nada egoísta en ese aspecto. Si ustedes tienen dudas, preguntas, por mínima que sea, pueden dejarla aquí en el canal, aquí abajito en la caja de información. O si ustedes ven que la pregunta es un poco complicada de responder por allí, siempre les he dicho que me escriban a través del Instagram, yo por allí siempre respondo. Lo único que sí, si estoy en fase de depresión, en fase de sueño profundo, de oso invernando, tardo en responder, pero siempre respondo. Y lo puede, ¿cómo es que se dice? Lo pueden afirmar las personas que me ven o que me han contactado en algún momento, lo pueden confirmar. Entonces, bueno, yo voy aquí al Lidl a comprarme unas cositas a comer porque hay que comer. Y bueno, me despido de ustedes. Mesúa, la esperate.